buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya lo saben, cada semana nos reunimos con todos ustedes aquí en esta mesa en 9 La Loma para trasladarles los puntos de vista de nuestros políticos y políticas más cercanos sobre la actualidad, lo más importante, lo que más interesa a la ciudadanía y los temas evidentemente más actuales y que a más personas en este caso afectan. Nos acompañan hoy para hablar de todo ello. Pues comenzando justo por mi derecha, a la izquierda de todos ustedes se encuentra David Delgado Jiménez, Partido Socialista. Muy buenas, David, bienvenido de nuevo. Muy buena, muchas gracias por recibirme bien siempre. Bueno, pues encantadísimo también de que nos acompañe de nuevo José Alberto Utrera del Castillo, porque es la segunda vez, lo cual significa que la primera no le fue tan mal. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Buenas noches también y bienvenida, muy contenta por doble razón. La primera porque, ya lo sabéis, es una mujer y evidentemente a mí pues obviamente me gusta siempre que en esta mesa se sienten mujeres porque eso la mayoría de veces son hombres. Así que bienvenida Sonia Muñoz Pérez de Unidas Podemos, en este caso es de Izquierda Unida. Muy agradecida de que hayas venido, es tu primera vez, pero ya verás, son pacíficos. Muchas gracias, Encarna. Muchas gracias por contar conmigo y darme esta oportunidad por primera vez y la verdad que un halago que me haga esta invitación a participar en este debate. Bueno, pues nosotros esperamos que, como con José Alberto, que repita. Y Javier Caldente, que es gallego, Partido Popular, que te iba a decir bienvenido de nuevo y también contentísimo aquí de que nos vuelva a acompañar. Muchas gracias, yo también igual de contento y estoy como el Guadiana, aparezco y desaparezco. Es verdad, es verdad. Bueno, pues tenemos temas de los que hablar, madre mía, temas hay muchísimos, pero yo me gustaría que hiciéramos una breve intervención y arrancáramos, pues bueno, con uno que nos duele muchísimo, con nuestro campo, nuestro olivar, nuestros precios del aceite y que no paran las movilizaciones. El sector ha dicho hasta que hemos llegado y hay que tomar carta en el asunto de la administración y así se lo vamos a exigir. Nos vamos a la calle, nos vamos donde haga falta. Siguen las movilizaciones y en este caso ya hay otra aquí convocada para el próximo día 24 en las plazas de los pueblos y de las ciudades. Quieren involucrar a toda la sociedad y no solamente al sector del aceite y en ello están. Sigue la lucha, José Alberto. Hombre, pues sí, sigue la lucha y yo creo que es una lucha en la que creo que todo, o lo que está reclamando sobre todo el sector es que haya una unidad de todos los sectores sociales y políticos para que desde la unidad se pueda defender la dignidad de un precio justo para el aceite de oliva. En esto nos va todo a todos. Y digo todo a todos porque la provincia de Jaén vive del aceite de oliva y vive de la agricultura en su mayor parte, desaparecido prácticamente el tejido industrial, dependemos de eso. Las manifestaciones y las reivindicaciones seguirán. Yo confío que no se produzcan de la manera que se ha producido hoy, en que ha habido un corte no anunciado de la autovía de la A4, porque eso en cierta medida puede incluso deslegitimar la reivindicación de los agricultores, que llevan razón en el fondo, pero hay que cuidar también las formas. Y evidentemente yo creo que en ese sentido nosotros vamos a seguir apelando también a la unidad de todos para defender el planteamiento que están haciendo los agricultores y el planteamiento que tiene que hacer no solo el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino también el Gobierno de la Nación en la defensa del nuevo marco de la política agraria común que se va a empezar a discutir en Bruselas a partir de ya. La verdad que sí. Sonia. Pues la verdad es que la manifestación de esta mañana no tenía que haber ocurrido como se ha sucedido, que la verdad es que es mejor dar el aviso, notificar todos los cortes pertinentes, porque es que, como ha dicho bien el compañero, así no tenemos una solución contundente. La verdad es que incluso podemos venirnos abajo y que nos tomen como unos locos en la manera de protestar, ¿no? Más vale que nos unamos, que las distintas maneras familiares, colectivos y tal, nos unamos y reivindiquemos lo que es verdad es la provincia de Jaén, que es nuestro olivar, evidentemente. Nuestro olivar tradicional por el que estamos peleando, Javier, con uñas y dientes. Sí, lo que pasa es que es una honda preocupación, porque se daban los datos de que normalmente el aforamiento ha coincidido año tras año, pero este año, desgraciadamente, es decir, había una merma, se hablaba de 350.000 toneladas, un 35% menos del año pasado. Estamos ya en España en 1 millón de toneladas y tenemos que ser conscientes que esto no debe de ocupar y preocupar al sector, sino a toda la sociedad.
son más de 280.000 familias en Andalucía, son más de 90.000, y decimos si Jaén tiene 650.000 habitantes, estamos hablando de 90.000 familias, o sea que es prácticamente, o sea, todo el mundo, directa o indirectamente todos dependemos de la agricultura. Tenemos excesivamente demasiados frentes. Se ha hecho 4 almacenamientos privados que entendemos, por lo menos el último, o sea, no ha sido tan frustrante como los 3 anteriores. Tenemos que tener la capacidad de reacción que ha tenido Portugal, Italia y Grecia en relación a renegociar cosas con el gobierno de Estados Unidos de los aranceles, fundamentalmente a los que a nosotros nos afecta, el aceite, y luego hay otros productos como el vino, la fruta y hortalizas, etcétera. La tercera, o sea, que es fundamental, y si no nos podemos engañar. O sea, no podemos hacernos trampa en el solitario. El Brexit y la retirada del Reino Unido va a suponer, o sea, una incidencia muy importante en Andalucía y muy importante en el sector del aceite. ¿Por qué? Porque no se retira cualquier país, se retira el Reino Unido, o sea, con una aportación importante. Por lo tanto, las perspectivas financieras que se van a definir, o sea, ya en el marco financiero, no van a ser. Y luego la reforma de la política agraria común, y efectivamente, y yo apelo a lo que decía el compañero de Ciudadanos, tenemos que dar una sensación de unidad, pero además de unidad con los criterios, o sea, porque hay muchos temas de debate en donde podemos hacer mucha política, pero hay temas que, o sea, que son de toda la sociedad, y la fortaleza está en la unidad. La verdad que sí. De hecho, todas las organizaciones agrarias, la agroalimentaria, IFA-Oliva, todo el mundo va a una. Es la que nos queda. La provincia, como estamos viendo, la economía de nuestra provincia depende del olivar. No es solamente la gente implicada directamente con el olivar, sino que el resto de sectores pues depende del olivar. Todos sabemos que según se dé la cosecha, pues así van funcionando los negocios de cada uno de los pueblos. Hay una cosa clara, las distintas reivindicaciones que se van a producir el próximo día 24 de febrero se van a producir precisamente, y se quiere que así se haga, en las plazas de los pueblos. ¿Qué es lo que significa esto? Que aquí no hay colores políticos. Aquí es verdad que yo creo que la provincia está unida y debe de estar unida. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, porque esto va con todos. Sí es cierto que estamos viendo como el mayor problema es el precio que tiene ahora mismo el aceite, pues en origen. Eso se soluciona, son muchos factores los que dependen de su solución. Por eso se planteaba desde el Ministerio esa mesa. ¿Por qué? Pues porque no es una solución única la que hay que dar a este problema, sino que es una concatenación de soluciones y de medidas que se tienen que ir poniendo encima de la mesa. En primer lugar, para ver ese precio del aceite, que los productores al fin y al cabo son quienes menos están llevando beneficio de toda esa cadena agroalimentaria. Por eso se plantea esa reforma en la ley agroalimentaria, porque vemos como es cierto que al salirse Reino Unido de la Unión Europea los fondos van a ser menores, es decir, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que Andalucía y la provincia de Jaén en concreto no pierda ni un solo euro en esas ayudas, y tenemos que luchar al mismo tiempo porque todos sabemos que más del 50% de la producción del aceite sale de nuestro país, es decir, tenemos que luchar contra esos aranceles que nos están poniendo, y tenemos que luchar sobre todo porque todos juguemos el mismo partido. Es decir, si a nosotros nos están exigiendo unos mínimos de calidad, de etiquetaje, vamos a exigirlo a todos los países de igual manera, por lo menos para poder jugar todos ese mismo partido. Pues sí, porque la verdad es que si no, luchar contra esos olivares súper intensivos y contra, como no lo hagamos a través de la calidad para empezar, y eso, pues poniendo normas, la legislación, no hay otra manera. Vamos a seguir en Andalucía, antes de pasarnos a... Hoy ha sido la primera sesión de control del Gobierno de la Nación, y me gustaría que habláramos de ella, pero ya que estamos hablando de nuestro campo, de nuestro olivar, vamos a seguir en Andalucía, porque ayer aproximadamente unas 8.000 personas se movilizaron contra lo que consideran que han sido recortes en las políticas de igualdad. Fueron hasta Sevilla, dicen que bueno, que se han dejado de apoyar 241 proyectos en temas de igualdad, y muchas asociaciones de mujeres y muchos colectivos que luchan por la igualdad y que
y que, bueno, ahora mismo están enfadados con la Junta de Andalucía y así lo manifestaron. Tren de la dignidad o ni un paso atrás, como rezaba en algunos de los lemas que se planteaban, y en ese sentido, bueno, pues vamos a comenzar por Sonia, que además es una mujer. ¿Cómo lo valora? Pues la verdad que es una pena que haya 241 proyectos de subvenciones, bueno, de asociaciones en plan de política de igualdad, violencia de género y tal, que se hayan tenido que venir al traste, que solamente se subvencionen unas cuantas, las que se hayan decidido por parte de la Junta de Andalucía, y evidentemente esas 8.000 personas no creo que estén equivocadas a la manera de manifestarse, y yo como mujer reivindico que cuando se piden este tipo de subvenciones, en plan pacto de violencia de género, sociedad en exclusión, personas en exclusión social y este tipo de subvenciones, es porque en verdad se necesitan, porque hay que atacar a esos problemas que tiene la sociedad. Entonces, ¿de qué manera lo podemos atacar? Con un tipo de ayuda en el cual podamos hacer partícipes en la sociedad de que puedan manifestar esos problemas que tienen día a día. En verdad, no es el nombre que le han puesto de ni un paso atrás, evidentemente es porque se ha manifestado de que se están ayudando a un tipo de asociaciones y no le están dando la importancia que le tienen que dar en verdad a las que vemos que la violencia de género en esta parte son muchísimas mujeres en Andalucía las que lo sufren, y evidentemente en España somos una de las primeras naciones en política de violencia de género, que estamos teniendo bastante repercusión. Entonces lo que no vemos conscientes, y yo como mujer me meto, es que se bajen ese tipo de subvenciones o directamente se le quiten a asociaciones que de verdad lo necesitan. Entonces yo veo bien esa manifestación. Desde el gobierno, José Alberto, se ve de otra manera, pero te voy a plantear la pregunta además de otro modo, porque a pesar de que ahora yo me va a decir que no se ha recortado, pero al margen de este tema, ya no te hablo solamente de dinero, sino de la forma, de los modos. ¿Crees que en todo esto está influyendo que esté Vox ahí detrás, apoyando, no apoyando? Esa es una cuestión que está intentando manejar tanto el Partido Socialista como Adelante Andalucía en este tipo de manifestaciones. Nosotros entendemos y comprendemos la movilización, que es legítima, de personas que están directamente enmarcadas en la lucha contra la violencia de género y en todos estos temas. Pero varias cuestiones básicas. Primero, el Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, de Políticas Sociales y Conciliación, ha destinado 700.000 euros más de los que había en ejercicios anteriores a estas políticas. Lo que no ha admitido la intervención de la Junta de Andalucía es que se haga un prorrateo a todas las asociaciones, porque había en torno a 300 y pico proyectos solicitados. Entonces, lo que no ha permitido la intervención, por una cuestión meramente técnica, es que se haga un prorrateo sin más. Sí ha admitido que el reparto de estas subvenciones y de estas ayudas a estos colectivos se haga a las asociaciones, a los colectivos que realmente cumplían los criterios establecidos por la intervención. Entonces, partiendo de eso, hay un criterio técnico en el que el Gobierno de la Junta de Andalucía está siendo absolutamente escrupuloso. Pero si lo cumplían el año pasado, no. El año pasado... Entiendo que no se prorratee, pero cumplir los requisitos. Quiero recordar que el Gobierno de la Junta de Andalucía tomó posesión en diciembre, no, posteriormente, en enero, febrero, y que por tanto las bases de las convocatorias ya estaban. En este caso, la intervención no ha admitido como válido ese prorrateo de las ayudas. Evidentemente, el Gobierno de la Junta de Andalucía va a destinar 700.000 euros más que el año anterior a este tipo de programas, y el objetivo del Gobierno de la Junta de Andalucía es que se ejecute el 100% del presupuesto, no como venía ocurriendo en años anteriores, donde podíamos presupuestar el oro y el moro y al final se ejecutaba el 30, el 35 o el 40% del presupuesta, ¿vale? No hay ninguna componente de carácter ideológico detrás. No, ni admitimos que por supuesto, que suponga una condición que haya puesto Vox en ningún caso, Ciudadanos tiene claro que las políticas sociales van a ser una línea roja por la que no estamos dispuestos a transigir, y así lo está haciendo la consejera Rocío Ruiz, que hace poco visitaba la provincia de Jaén y que manifestaba que no está dispuesto a admitir que nadie
le ponga a ella un San Benito que no corresponde o que no se corresponde con la realidad. La realidad es que hay más presupuestos y la realidad es que la intención del Gobierno de la Junta de Andalucía es que ese presupuesto se ejecute, pero que se ejecute en función también de los criterios que la intervención de la Junta de Andalucía ha establecido, porque si nos saltamos la intervención, volvemos a historias pasadas que no vienen al caso, pero que evidentemente también hay que tenerlas en cuenta. David, me imagino que vosotros obviamente no opináis lo mismo y de hecho se ha promovido, se ha apoyado desde el Partido Socialista este tren de la dignidad, esta marcha. Así es. Yo me gusta pensar de las cosas, de que las cosas son más simples de lo que siempre parecen, y cuando se está gobernando y hay que dar toda esta serie de explicaciones y poner excusas técnicas cuando se toma una medida, pues seguramente la gente de la calle no se lo va a creer. Y no se lo van a creer las 27 asociaciones, por ejemplo, que en la provincia de Jaén se han quedado sin subvención alguna. Es decir, entonces nos saltamos al criterio de la intervención de la Junta de Andalucía. Sí, yo creo que tú tienes que defender la postura, que muchas veces es indefendible. No, es que es la realidad. Pero hay cosas que son indefendibles que tenéis que defender. Entonces, cuando uno está gobernando y tiene que dar explicaciones de estas cosas... Intentar pues, manipular este tema es realmente duro, sobre todo por las personas que están afectadas directamente. Precisamente por eso, cuando 27 asociaciones en la provincia de Jaén se han quedado sin financiación alguna, pues... creo que es muy complicado explicarle que por temas técnicos no se le va a dar dinero a alguno. Pero no se van a quedar desasistidas las personas a las que va dirigida esta política. Que no lo sé, yo sé que esas asociaciones a día de hoy luchan y han luchado por la igualdad. Han luchado contra la violencia de género. Han luchado por la reinserción social de todas esas mujeres que han estado muchas veces precisamente en supuestos y en casos de violencia de género. Han luchado sobre todo por hacer efectiva esa igualdad que entre hombres y mujeres decimos, y se nos llena la boca a todos, que la hay, pero realmente no la hay. Es decir, aquí la única realidad es que hay un partido de extrema derecha que se llama Vox, que ha puesto unos condicionantes, y uno de ellos es luchar contra estas medidas, que esto es un retroceso a todos esos derechos y todas esas libertades que durante muchos años se han conseguido. Y desde el Partido Socialista, desde luego que no lo vamos a consentir, y vamos a apoyar y vamos a reivindicar por que no se nos quite ni un solo derecho, ni una sola libertad de las que se han conseguido. Javier. Es un mantra, o sea, un mantra de la izquierda, porque no es verdad, o sea, y se lleve un argumento muy recurrente de que nosotros cuando gobernamos hay una merma de derechos. No es verdad. Pero no es verdad ni cuando hemos gobernado en España, ni ahora que gobernamos la Junta de Andalucía. Lo único que estamos haciendo es poner orden, y lo ha explicado perfectamente José Alberto. Es decir, es una cuestión eminentemente técnica, y se ha hecho lo que se tenía que hacer. A partir de ahí... Pero entonces, quiero decir, los gobiernos anteriores se merendaron a la intervención, ha cambiado la intervención. Hombre, a ver si tenemos... Han cambiado las leyes. Pero a ver, Encarna, hombre, si tenemos una sentencia condenatoria de dos expresidentes de la Junta de Andalucía, de dos décadas de Consejo de Gobierno... Estamos hablando de dos cuestiones, perdona, Javier. Estamos hablando de igualdad y de defensa de unos derechos muy básicos para colectivos especialmente vulnerables, en los que no vamos a ceder ni un ápice. Exacto. Pero estamos hablando también de transparencia y de legalidad en el reparto de unos recursos que son públicos. Muy fácil pero es que los recursos cuando públicos, se le da vuelta a las cosas y se intenta explicar lo inexplicable. No, David, sí, así. 27 asociaciones en la provincia de Jaén sin financiación. Perdona, lo que hay que ser pues vaya allí, se lo explicáis. Lo que hay que ser absolutamente escrupuloso en transparencia y en legalidad. Y la intervención de la Junta de Andalucía no es un órgano político, es eminentemente técnico y es el que vela por la salvaguarda de la legalidad y de la transparencia en la adjudicación y en el reparto de los recursos públicos. Ahora bien, el gobierno de la Junta de Andalucía, como el gobierno de España, tendrá la responsabilidad de decir, yo asigno más recursos públicos a esta cuestión o no. Y el hecho es irrefutable, hay más fondos públicos destinados a esta cuestión que lo que había antes. 27 asociaciones en la provincia de Jaén. No, perdona, más dinero. Yo os recuerdo que estaba Javier en su turno, más que nada porque pueda ser... Esto es una cuestión eminentemente técnica, pero yo apelo a dos cosas, es decir,
a que estamos todos de acuerdo que la violencia de género es una lacra y que, que hay que apoyarla sin fisuras y sin condiciones. Pero sí también es cierto que se ha hecho mucha apología y mucha ideología por parte de la izquierda sobre ese particular. Y recordar que, el que promovió y acordó un pacto nacional de violencia de género fue el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y que no se pudo desarrollar como consecuencia de la moción de censura que tantos quebraderos de cabeza ha traído y traerá a nuestro país. Porque no lo adoptó económicamente. Lo que vengo a decir, en otra pata de la mesa, que el nuevo gobierno de Andalucía tiene la autonomía suficiente para, en virtud de los criterios que ha dicho José Alberto, haga una redistribución. Y efectivamente, lo que son hechos objetivos son que no es cierto de que no se potencie la política en ese ámbito de la violencia de género, puesto que hay más presupuesto, sino que se hace con otros criterios y efectivamente, y lo ha dicho él perfectamente, no solo hay más dinero, sino de lo que se trata es que le llegue a las personas y no a las asociaciones, organizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la paradoja. Precisamente, tenemos la paradoja en esta materia, tenemos la paradoja en esta materia, que hacemos macroentes en donde tenemos muchas personas, pero realmente las políticas no son efectivas. Pero Me si explico. No parece que fuera el interés de la consejería dice José Alberto que sí pretendían hacerlo, pero que no han podido, ¿no? Sí, no, que hay unas razones técnicas sí pretendían, apoyar a estas colectivas, pero que no han a ver, podido, pero es que esto es evidente, cualquier gobierno va a apoyar esas políticas. Si es que da igual. Lo que no se puede hacer una apropiación indebida, que es lo que ha hecho la izquierda, de que la izquierda es que son, que yo soy de centro derecha y yo apuesto por los servicios públicos, por la educación pública, por la sanidad pública, y parece que el no ser progresista o no ser de izquierda es que está fuera de la galaxia. Y ¿qué es lo que ocurre? Y ahora a lo largo del debate intentaremos demostrar que unos principios que son universales, en donde en muchas cosas deberíamos estar de acuerdo, con este gobierno social comunista se están traspasando tantos límites que lo que toda la vida ha sido anormal se está convirtiendo en normal. Ya hablamos del acercamiento de presos, romper la caja única de la seguridad social y dárselo al País Vasco. Es decir, están mercadeando con lo que han sido los principios rectores de la Constitución del 78 y lo que son los principios rectores de la democracia nuestra. Ahora vamos a hablar también de esa caja única de la seguridad social, vamos a hablar de todos estos temas que te preocupan y, como decíamos, ya ha sido la primera sesión de control del gobierno y hay muchas cuestiones que poner encima de la mesa. ¿Algo que puntualizar sobre este tema de Andalucía y de la política de igualdad? Yo lo único que sé es que Rocío Ruiz, en las últimas declaraciones que hizo, dijo que había unos 650.000 euros para el tema de violencia de género. Como bien dice el compañero del Partido Socialista, se han quedado 27 asociaciones en la provincia de Jaén sin atender. Todavía no sabemos cuáles son las cuestiones por las que no se le han otorgado a estas asociaciones, a otras sí. Lo que sí sabemos es que 1 millón de euros han ido a asociaciones antiabortistas, desde luego destinadas. Entonces, que nos digan cuáles son los criterios para que estas personas puedan, como ha dicho el compañero, las macroentes estas que estamos formando. Una persona sola no puede pedir este tipo de subvención. Me gustaría saber qué asociaciones son las antiabortistas y qué recursos se ha destinado a ellas, porque no lanzar esa afirmación así libremente y tan gratuitamente. Me gustaría saber los datos. Habrá que ponerlo blanco sobre negro y indagar al respecto a ver cómo se organiza este tema. Decimos que queremos seguir hablando de Andalucía. Vamos a seguir hablando de Andalucía porque hay una cuestión encima de la mesa bastante importante, y es que la Junta se ha reafirmado definitivamente que va a llevar al gobierno a los tribunales por el impago del IVA. En ese sentido, vuestra valoración, José Alberto. Vamos a ver, el tema del impago del IVA, generado por la ministra Montero en Andalucía, supone una merma importante de recursos para los andaluces y las andaluzas. Y evidentemente el intento de como poner un colchón y decir ahora, bueno, no vamos a pagar el IVA que le corresponde a Andalucía y que el gobierno de la Junta de Andalucía evidentemente tiene argumentos jurídicos y va a acabar recurriendo a los tribunales
para que se nos asigne lo que es nuestro, te permite subir el nivel de endeudamiento, permite que la Junta de Andalucía se pueda endeudar en 2 décimas más sobre lo que hay. Esto es tan sencillo como que si una fábrica tiene, una empresa tiene a sus trabajadores, le dice, mire usted, yo hoy este mes no le puedo pagar, pero acuda usted al banco que le dan un prestamito. Es que elevar el nivel de deuda en nuestra comunidad autónoma significa que todos y cada uno de los andaluces vamos a tener que pagar por esa deuda. Es que parece que la deuda pública es gratuita y que nos podemos... Aquí aumentamos el gasto público, aumentamos todo, quitamos... Yo siempre digo, hay que dividir la deuda entre el número de habitantes, ya sabes lo que es tuyo. Restringimos la devolución del IVA porque está claro que hay unos compromisos con los socios a los que sí hay que pagarles, porque eso no van a perdonar, porque si no Rufián llama a la puerta y dice que estoy esperando y enseguida abrimos la puerta, pero a los andaluces no, a los andaluces pueden esperar. Pues tendrán que decidirlo los tribunales y evidentemente la propuesta del Ministerio nos parece absolutamente fuera de lugar y fuera de tono. Aumentar la deuda, sea de la Junta de Andalucía, aumentar la deuda del Estado, es que los españoles asumimos un préstamo por el que tendremos que pagar capital e intereses, sobre todo intereses, y el capital también, pero que eso al final lo van a acabar heredando no ya los que estamos aquí, sino las generaciones futuras. A nosotros nos parece, además, que una cuestión que generó la propia ministra Montero cuando era consejera de la Junta de Andalucía y que ahora la vara de medir no es la misma que cuando ella era consejera de la Junta de Andalucía, donde pedía un pacto para la financiación autonómica. Tanto es así que ni siquiera compañeros de su propio partido, como puede ser el presidente de Castilla-La Mancha, están de acuerdo con el planteamiento que se ha realizado. Madre mía, qué difícil tiene que ser, David, esto de estar primero en un cargo, luego estar en otro más arriba, luego después, esto tiene que ser complicado, lo digo sobre todo fundamentalmente para los partidos que habéis estado gobernando en un sitio y en otro, tiene que ser difícil, ¿eh? Sí, pero hay que poner orden, Hombre, a mí me duele decirlo, pero cuando empezamos a argumentar tenemos que decir las verdades, no podemos faltar a la verdad. Aquí no ha generado nada la señora Montero. Ah, ¿no? No. ¿No? Y te lo voy a explicar, porque como has contado tu historia, pues ahora voy a contar yo la historia. Estamos hablando del IVA del año 2017. 2017, que yo sepa, estaba la ministra Montero de consejera y estaba gobernando el gobierno central, Mariano Rajoy, el Partido Popular. Pues bien, ya en ese momento se requirió que se devolviese ese dinero. El nuevo gobierno, en solamente un mes de gobierno, ya ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que en 7 años antes no se había convocado ni una sola vez. Nosotros pedimos desde el Partido Socialista, fíjate lo poquito que pedimos, que cuando se vaya a esa convocatoria de consejo, el gobierno actual andaluz, con PP y Ciudadanos, vaya con un ánimo constructivo, ni más ni menos. El PSOE siempre que ha estado gobernando en Andalucía ha pedido que la financiación sea justa. ¿Por qué decimos que sea justa? Porque entendemos que tiene que ir en virtud a su peso poblacional, los 9 millones de habitantes que tenemos Andalucía. Por eso nosotros ya en el 2018, y lo veníamos reclamando con anterioridad, siempre hemos pedido los 4.000 millones de financiación para Andalucía porque creemos que es lo justo. Como decía, el tema del IVA del 2017 está en la ironía de la política. Cuando el señor Moreno Bonilla tenía que haber reclamado al señor Mariano Rajoy que nos dieran ese dinero, cayó, no abrió la boca y permitió tanto a Mariano Rajoy como a Montoro, no a Montero, a Montoro, que no nos diesen ese dinero. Y también tenemos que decir que el Partido Socialista ha puesto sobre la mesa 2 soluciones, que ni Ciudadanos ni Partido Popular lo han cogido. La primera vez se le daba una solución en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019, que tanto unos como los otros lo votaron en contra. Y la solución era que ese dinero se le iba a dar a Andalucía, igual que al resto de las comunidades autónomas, por Real Decreto. Votaron en contra y me está diciendo usted que no aceptaban esa solución. La segunda solución, la que se ha puesto ahora encima de la mesa, porque, vamos a ser francos, ese dinero ya está gastado.
Contablemente es como hay que hacer ahora las cuentas para que se hagan las cuentas, pero ese dinero que se está reclamando ya está gastado. La segunda, en la relajación que se le está pidiendo ahora de ese déficit. Es decir, y tampoco lo aceptan. Dos soluciones y ninguna de las dos. Y eso lo ha dicho el señor Marín, que no acepta esa relajación que se le permite. ¿Para qué? Para que se puedan endeudar y no se vea mermada ni la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales. Dos medidas encima de la mesa y ninguna de las dos la derecha ha querido tomarlas. Sonia. Pues nada, como bien ha dicho el compañero, se ven mermadas desde educación, sanidad y servicios sociales, de ahí será que no hayan podido afrontar el plan de política de igualdad, hayan tenido que mermar. Le han dado soluciones desde el gobierno central, no la han querido coger, evidentemente no sabemos a qué se puede deber, entonces no entendemos si se le da unas facilidades para que se pueda solucionar este problema. ¿Por qué no las cogen? ¿Por qué tienen que decir, es que es improcedente, vamos a denunciarlo? Yo, bajo mi punto de vista y nueva en este aspecto, ¿vale? Pues yo la verdad es que no lo entiendo, porque si te están dando una solución a que no te veas cohibido en ese aspecto, ¿por qué no lo coges? ¿Por qué no paras de sacar problemillas? ¿No lo ves coherente? Te han dado dos soluciones, como ha dicho el compañero del Partido Socialista. No se entiende. Entonces, vamos a hablar de retroceso, vamos a hablar de restricciones en servicios básicos, como es la educación, como es la sanidad, que ya lo estamos sufriendo a fecha de hoy, y no le vamos a dar una solución. Javier. María Jesús Montero, consejera de Hacienda, generó el problema, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, persiste en el problema. Es una clara vulneración del principio de estabilidad presupuestaria cuando ella era consejera de Hacienda. Estamos muy acostumbrados que el Partido Socialista nos mienta las cuentas públicas. Ya lo vimos con Zapatero, con el gasto público y la deuda y el déficit. Y esa es la realidad. Son una merma de 537 millones de euros, que estaban previstos, lógicamente, en los presupuestos generales. Y con relación al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ánimo constructivo no es solo de Andalucía, es de todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, y Aragón, que van a recurrir a los tribunales, al propio gobierno que ustedes representan. Que no son, que ellos son socialistas. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque es un auténtico despropósito lo que se está haciendo en esta materia. Y fundamentalmente está muy claro. Ustedes dicen una cosa cuando están en el gobierno y dicen otra cosa cuando están en la oposición. Y da igual, desde el seminlace de Baeza, con 1 millón de euros a los 4.000 millones. ¿Por qué? Porque tienen un doble discurso y estamos acostumbrados a verlo. El problema es que siempre caen en los mantras, en la demagogia, y aquí lo que se trata de asfixiar en este caso al gobierno de la Junta de Andalucía. Es lamentable y bochornoso que la que crea el problema persista en el problema. Yo entiendo que se hace ya necesario un modelo y un cambio de financiación autonómica, pero que esto va a ser imposible. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez y el gobierno social comunista está entregado, y lo estamos viendo día tras día, a la venta de lo que es España, en beneficio de Cataluña y del País Vasco, para mantener los resortes que le permiten estar en la Moncloa. Cataluña, decíamos la pasada semana, a ver si no sacamos Cataluña, esta semana vamos a tener que sacar Cataluña, vamos a tener que sacar Venezuela, las dos cosas, no nos va a quedar más remedio. ¿Alguna puntualización por parte de alguno de la mesa con respecto a este tema, David? Hombre, yo digo, como lo dije hace varios días que estuve aquí, si se ven las primeras medidas que han tomado un gobierno, por ejemplo el de Andalucía, la primera medida que tomó fue ese impuesto de sucesiones, que lo único que ha hecho ha sido que se ingresen 96 millones de euros menos en las arcas, lo que es para todos los andaluces y todas las andaluzas, y ahí vemos las 3 medidas que se tomaron la primera semana del Gobierno de España. Salario mínimo interprofesional, subida de pensiones, subida del 2% de los funcionarios. Hay una realidad, y la realidad está ahí encima de la mesa. Por mucho que digan que si tenemos, como decía, a Esquerra, a dar condicionantes, la única realidad la hemos visto también con los condicionantes que está poniendo Vox. Vox no está gobernando en Andalucía, pero sí manda, que es el problema.
porque se tienen que venir a buenas con las condiciones que se le están poniendo. Y eso sí nos preocupa no solamente a la izquierda, nos preocupa a todos los andaluces y a todas las andaluzas. O por lo menos manda lo mismo que Esquerra Republicana a nivel nacional, manda voz en Andalucía. Yo quiero que hablemos de muchísimos temas, porque decíamos, hoy ha sido la primera sesión de control. Permíteme una Sí, puntualización. claro. Que para vosotros sea malo que el impuesto de sucesiones haya desaparecido, me alegra. Me alegra porque yo creo que es un derecho que por fin han conseguido muchas familias en Andalucía, Sí, y es no tener sí. que pagar 2 veces por lo mismo que tenían. Es decir, que si Todos mis padres, aquellos que heredan más de un mis millón de padres- euros. No, Sí. perdona. Sí. Un Estaba impuesto- bonificado al 99%. Estaba bonificado al 99% estaba bonificado. Correcto. No, bonificado al 99% Sí, no. sí. No Sí. es Sí, cierto. Y lo sí. sabes que no es cierto, Sí, ¿vale? es cierto. Pero que tener que pagar 2 veces por lo mismo que pagaron No mis se ha padres pagado. o mis abuelos No. y de nuestros familiares, Más de 1 millón de es euros. muy complicado. Más de 1 millón Lo que de se ha euros. subido es el umbral al que hay que sobrepasar para poder liquidar el impuesto de sucesiones. Pero te puedo garantizar que muchísimas familias en Andalucía estaban pagando impuestos de sucesiones sin tener que hacerlo, porque en otras Podrían comunidades gastar los tampoco lo gastos de hacían. notaría, pero Y nunca no- el y es- impuesto que estaban exentos. 1 millón de euros no. por heredero. Y estaba hablando que supone que un ahorro de 96 millones de euros en todo el ejercicio. En todo el ejercicio. Y en toda Andalucía. ¿Vale? Y en toda Andalucía. Las rentas más ricas de toda Efectivamente. Andalucía. A esos son no. a los que la derecha le da el dinero. No, perdona. Es más que ya el discurso es un poco demagógico. No, si eso puede Sí, coger cualquiera no, sí, hace es que 2 es años demagógico. quien haya liquidado el impuesto y verá cómo está exento. Podrás pagar hay- cualquier por tasa que tenga o cualquier pago que tenga que acceder a notaría o a registro de la propiedad, pero impuesto estaba bonificado al 99%. Mira, te voy a decir una cosa, lo veo a diario por mi trabajo y sé quién estaba pagando impuestos de sucesiones Pues más antes y quién ha herederos dejado de de más pagarlo de 1 ahora. millón de euros. No, señor. No, señor. Me ¿Vale? imagino que Javier, tú también, por tu trabajo, también lo estarás viendo. Es demagógico, ¿por qué? Porque es lo que estaba diciendo José Alberto. Hay una doble imposición encubierta y no es verdad. El PSOE ha estado manteniendo el impuesto de sucesiones. Probablemente este gobierno social comunista, es decir, recupere el impuesto de sucesiones, lo mismo que va a recuperar el impuesto de patrimonio, y otro, la banca, el impuesto al diésel, es decir, que nos vayamos preparando. O sea, que esto está muy bonito, o sea, que muy idílico. Fiscalidad pero progresiva. esas tres medidas, pero además las tres medidas que han adoptado proceden de los compromisos de los presupuestos generales del Estado del año 2018, que todavía están vigentes, que todavía están vigentes. A lo que me voy, impuestos de sucesiones. PSOE, en todas las comunidades autónomas donde gobierna, lo ha impuesto. Luego en Andalucía hubo una reducción inicial de un umbral en los grupos 1 y 2 de 125.000, luego lo subieron a 175.000, luego hubo otra reforma en 250.000, y ya cuando vieron que dependían de ciudadanos, llegaron al millón de euros. Hoy, tal como están los valores catastrales y los profesionales lo vemos, y tal como está, el estar en un umbral de un millón de euros de valor fiscal es cualquier familia normal y corriente. Es que hoy cualquier casa, en Baeza, y a poco que tenga algo de campo, 1 millón de euros. millón de ¿Cuántos euros. clientes? que yo hago muchas liquidaciones y había gente, mucha gente, que pagaba verdad, porque el problema es que si tú heredabas 125.001, pasabas de 0 a pagar 20 y tantos mil euros. De 175 a 250.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que el grupo, grupo 1 y 2, que son fundamentalmente la gente, la gente que hereda, es lógico, es lógico 125.000, que no pague una casa, no sé qué, pero un millón. No, pero sí, pero que un millón de euros. La mayoría. No, pero que un millón de euros no es decir, en valor fiscal no es tanto. Y a mí me han llegado gente muy normalita, que ha tenido que pagar. No, Si es cierto, tan normalita con un millón de euros. si es cierto que con el millón de euros hay mucha gente que quedaba exenta, pero insisto, pero que eso ha sido una medida electoralista, porque no tuvieron más remedio puesto que no tenían mayoría absoluta en Andalucía. Pero el ADN del PSOE es volver a recuperar el impuesto de sucesiones del año 87, de la ley del 87.
O sea, eso está dentro del ADN del PSOE y en el gobierno social comunista. Y no tardaremos mucho de ver en el Estado, y el problema es, volvemos a lo mismo, que no hay una armonización y que este gobierno social comunista lo que está procurando es cada vez más desigualdad en función del español en donde viva. Y eso es muy lamentable. Es decir, porque estamos vulnerando el artículo 14 de la Constitución. Los españoles somos iguales ante la ley, en cualquier sitio del territorio nacional. Y estamos haciendo españoles de primera y españoles de segunda. Ahora hablaremos de esos presupuestos generales del Estado y, bueno, pues lo que haya que acordar con el Partido Nacionalista Vasco, lo que es el tema de la seguridad social, el tema de Cataluña. Ahora hablaremos, será en la segunda parte, porque, repito, primera sesión de control al gobierno, y sinceramente yo os pregunto a los cuatro, a los tres y a Sonia, que está ahí sentada aquí conmigo en la mesa, una sesión de control que era la primera después de que el gobierno haya reconocido, haya rebajado las expectativas de crecimiento, con datos económicos tan importantes y preocupantes encima de la mesa, la sesión de control se ha centrado la mayor parte del tiempo en el ministro Ábalos y en Venezuela. Ahora abordamos ese tema que a mí al menos me ha dejado un poquito desconcertada, porque hay temas muy importantes como el tema económico que nos preocupa muchísimo. Enseguida lo abordamos ahora en la segunda parte. Nos vamos, si os parece, unos minutos a publicidad, vidilla al comercio local, y enseguida volvemos. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte del programa Actualidad a Debate, en el que, bueno, un primer apartado del programa hemos estado hablando de temas fundamentalmente de nuestra comunidad autónoma. Decía yo que en esta segunda parte acabábamos diciendo que íbamos a hablar ya así de temas nacionales, sobre todo, bueno, de un importante tema, porque hoy ha sido la primera sesión de control a este gobierno que acaba de empezar a andar. Se han tomado ya bastantes medidas y, bueno, hoy ha sido control, y una de las cuestiones que yo planteaba encima de la mesa es que con el anuncio tan importante de esa rebaja de la expectativa de crecimiento de España y demás que ha hecho el gobierno, que lo ha asumido, que va a estar más relajada la economía, hoy, pues esta primera sesión de control no ha habido prácticamente preguntas de carácter económico y se ha centrado fundamentalmente en el ministro Ábalos y en el tema de su reunión con la vicepresidenta venezolana, o no reunión, o encuentro, cuando estuvo en Barajas y demás. Un tema que evidentemente ha dado mucho que hablar, porque han sido varias las versiones que ha dado el ministro, obviamente, pero que era primera sesión de control al gobierno de la nación, y con temas gordos sobre la mesa como esa expectativa de crecimiento que se han rebajado, y el gobierno así lo ha anunciado. Javier. Casualmente, a las 9 de la mañana estaba oyendo la SER. Yo normalmente, sabes que madrugo, y no es a las 9, es a las 7, ¿no? Y la desconexión a los 20 minutos, a las 20 de la provincia de Jaén, ¿no? Y dirá, joder, uno del PP oyendo la SER, pues yo llevo toda mi vida oyendo la SER. Y ya ha dado la casualidad que en el programa de Ángel Barceló ha entrado en directo y he oído la intervención de Pablo Casado, el presidente del gobierno, y la de voz, la de Santiago Abascal y el presidente del gobierno, que luego han cortado cuando ha empezado Rufián, y luego yo ya me he tenido que ir a otros menesteres. A ver, no es solo que se habla de Venezuela. Yo, si así a vuelo pluma, recuerdo que Pablo Casado le ha planteado todas las circunstancias que están ocurriendo en España, que no solo de lo que más, que se están normalizando desde mire usted, señor Sánchez, usted ha nombrado una fiscal general del Estado, diputada socialista, que está en una trama, esa ha sido la introducción, parafraseando, es que lo que tú has visto de las 9 de la mañana ha sido eso, justamente, que ha sido la introducción. Lógicamente todo lo demás, salimos a escándalo por día. Este gobierno hace que la oposición no tenga abasto. Pablo Casado lo que sí ha hecho es una reflexión del cambio, y fundamentalmente lo que subyace, que Pedro Sánchez ha engañado a los españoles y que Pedro Sánchez ha vendido a los españoles.
Eso es lo que yo, o sea, lo que yo he deducido de la sesión de control, independientemente de que, o sea, en un momento coyuntural, en un momento puntual, había un rifirrafe porque el ministro de Interior y el ministro de Fomento han mentido tantas veces que no sabemos cuál es la versión verdadera. O sea, y claro, la defensa que hace el Sánchez es vergonzosa. ¿Por qué? Porque basta ver hoy las redes sociales, y hoy como funcionamos todos y a través de WhatsApp, hay 200.500 vídeos del Pedro Sánchez, o sea, que decía una cosa, y del Pedro Sánchez que dice todo lo contrario. Está haciendo, o sea, justo el Pedro Sánchez de hace un año, año y medio, o sea, 2 años, no tiene nada que ver con el Pedro Sánchez de hoy. ¿Por qué? Porque ha ido mentira tras mentira. Desde que no iba, o sea, a pactar con Podemos, desde que no iba, o sea, a establecer vías de diálogo con los separatistas, y al final, la verdad, la sesión del control, yo creo que era, por lo menos en relación al Partido Popular, la pregunta que le ha formulado Pablo Casado era la correcta, porque al final se hace un análisis de todos los despropósitos, que en este corto periodo de tiempo tiene el gobierno social comunista, y en los 3 minutos que te dan, que no te dan más, pues ha hecho, o sea, un repaso, o sea, cronológico de todos los últimos aconteceres de este gobierno social comunista, y yo creo que ha hecho una reflexión importante. Y claro, una vez más hemos visto a Pedro Sánchez mintiendo, o sea, como lo sabe hacer perfectamente. Pero que eso sea las 9 de la mañana, créeme, y ha durado poquito. José Alberto, sí, ha seguido un poco el tema, ¿no? Lo he seguido yo creo que igual que todos, pero bueno, que esto, como esto es una cadena que es como una telenovela que llevamos siguiendo y que en función del día encuentra una respuesta a otra. Vamos a ver, a nosotros nos preocupa mucho el hecho de que un gobierno de España que se enmarca dentro de una Unión Europea en la que el Parlamento Europeo establece que Guaidó debe ser el interlocutor válido para hablar de Venezuela y con Venezuela, que no admite a Nicolás Maduro como interlocutor válido, que el gobierno de España o que el ministro, en este caso Ábalos, llegue a un aeropuerto y diga que se acerca simplemente para decirle a esta señora: no baje usted del avión porque no puede entrar en territorio Schengen. Que después no, aunque negó al principio que sí, después fue, bueno, sí, la vi un rato, el rato fueron 20 minutos, los 20 minutos... y estamos con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, reunidos por consejo de Pablo Iglesias, para hablar de nadie sabe qué, ni lo sabremos nunca, ¿no? Entonces, lo que sí tiene que haber es lealtad con nuestros socios naturales, que son la Unión Europea. Y hablábamos antes de la negociación de aranceles, de todo el castigo que están sufriendo el campo andaluz, el campo español, con las políticas demenciales en muchos casos del presidente de los Estados Unidos, pero evidentemente la única manera de negociar con quien pone aranceles, evidentemente no es pinchándole donde más le puede picar. Porque además se pierde la legitimidad de los socios naturales, que son los de la Unión Europea, para decir: apostamos y defendemos una postura conjunta en temas tan importantes como puede ser este de Venezuela. Y en ese sentido no entendemos ni comprendemos que Guaidó, por ejemplo, viniera un tiempo antes y el presidente del gobierno se negara a recibirlo, y que esta señora venga de paso y un señor ministro, como puede ser Ábalos, se desplace a verla, a estar con ella un buen rato. La ministra de Exteriores. ¿Perdón? Con Guaidó estuvo la ministra de Exteriores, con todos los honores. Bueno, pero no estuvo el presidente del gobierno, que era quien tenía que estar, Y que Ábalos pues sí se desplace a mantener una reunión, porque aquello fue una reunión con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Pregunta. ¿Estás de acuerdo en que se haya planteado así la primera sesión de control con el tema tan importante que había económico encima de la mesa?
Hombre, yo creo que hay tantos temas tan importantes ahora mismo en el Hombre, panorama político. más importante rebajar la expectativa de que- crecimiento que eso, que no te digo que no sea importante, que explicaciones tenía que dar porque dio 7 distintas y ya no se lo creía nadie y hablar había que tratarlo. Evidentemente, Pero yo creo que a los ciudadanos... el tema central de la primera Yo sesión... creo que a los ciudadanos ya nos aburre un poco la anécdota y a lo mejor nos estamos quedando en la anécdota, pero creo que el debate sobre las políticas de crecimiento, las políticas fiscales, las políticas presupuestarias no se pueden reducir a una sesión de control al gobierno. Tiene que ser fruto o tiene que ser objeto de un debate en profundidad en el Parlamento. David. Yo es que no me lo creo todavía. Yo tengo incredulidad que en la primera sesión de control al gobierno estemos hablando de Venezuela. No me lo creo. Yo creo que hay temas muchísimo más importantes hoy día encima de la mesa para estar hablando de Venezuela. Es que yo no sé al nivel al cual se ha rebajado la oposición. Hombre, a mí me gustaría que hubiese una oposición de Estado, con temas de Estado, que se tratasen cosas, temas que le importa a la gente, porque hay tropecientos mil temas que a la gente le afecta más que saber si se reunieron o no se reunieron, pisó territorio español o pisó territorio A la español. gente le molesta que le mientan también. No, ahí no ha mentido nadie. Hombre. Lo que pasa es que no sé, como no tienen tema, o la oposición Bueno, ha llegado a un si no- nivel que no sabemos cuál es el nivel al que ha llegado. Si el ministro porque es que Ábalos sabemos no ha qué nivel. mentido. Que es que yo desde mi casa, y ya fuera del debate, yo desde mi casa veo que está la oposición continuamente hablando de Venezuela y que si la señora Delay Rodríguez ha pisado o no ha pisado territorio, que si la sala donde estaba era territorio o no era territorio español, y a mí es que me causa risa. Me causa risa porque yo no sé en qué está pensando, pero claro, también hay un refrán que te dice que mientras, iba a decir el enemigo, no voy a decir enemigo, mientras que el contrario se equivoque, déjale que siga equivocándose, porque yo no sé a los niveles que ha llegado la oposición, pero bueno, ya está, ya hemos visto. Yo es que no me lo creía en el sentido de, yo sí he escuchado esta mañana las preguntas que le han hecho pues, al principio de la sesión, y yo creía que la sesión iba a continuar por otros derroteros, pero es que estamos hablando que no sé cuántas preguntas le han hecho sobre el mismo tema al ministro Ábalos, pero es que después que le han hecho también una interpelación. Yo no digo que no tenga que dar explicaciones porque tenía que dar explicaciones, quizás las 7 versiones o las que haya dado será porque a lo mejor ni él se creía que eso la oposición le iba a dar tal importancia, porque yo creo que los españoles están pensando en otras muchas cosas más importantes. Están pensando, por ejemplo, que si el salario mínimo interprofesional ahora está en 900 euros, 950 y los 1.200 que se puedan conseguir, yo creo que es cosas más importantes. Explicaciones tenía que dar porque... Sí las tenía que dar, pero no una sesión, la primera sesión de una legislatura, no. un tema, un monotema en toda la sesión. Pues no lo sé en qué está pensando la oposición además en este es que país. ha sido el tema estrella, es cierto, Sonia. La verdad es que sí que da un poco de vergüenza, por mi parte, decirlo así, que se empiece una sesión de control de gobierno con ese tema. La verdad es que hay muchas propuestas económicas a tratar, por ejemplo, lo que viene a ser el Producto Interior Bruto, el de crecimiento, que se basen en que ha dado versiones que no son correctas, que por qué no la recibió Marlaska en vez de Ábalos, que si han llamado por teléfono a Sánchez, que se ha contestado el teléfono, si es que le ha pedido que no venga Guaidó. Es que se base eso en la primera sesión de control, cuando hay tantos asuntos pendientes, temas de presupuesto y todo, y no se barajen, que luego ha continuado con otras cuestiones que ya sé, pero que en verdad que se recuerde la primera sesión por ese tema. Pasó el tema estrella, por cierto, vaya la llegada de Guaidó a Caracas, ¿cómo lo han recibido sus paisanos? Puñetazos, golpes, gritos... La verdad es que es una sociedad absolutamente rota y partida. Pero y cuando se llega a los extremos... Alguien tendrá que hacer algo, porque esto lo tienen encallado absolutamente, está encallado. Quiero decir, la comunidad internacional ha hecho, pero alguien tendrá que tomar medidas más contundentes de otra manera, porque está encallado y ahí al final no se define la cosa y ya es mucho tiempo. Hay una cosa clara, con todo lo que le critica la oposición al presidente actual, a Pedro Sánchez, él fue quien promovió ante la Unión Europea
que se le reconociese como presidente encargado de Venezuela. Y hoy dice que es el jefe de la oposición, ese es el caso, que era opositor. Pero eso es, pero hace un año Pedro Sánchez decía y eso es el tema importante en nuestro país, que se ha tratado de una manera o de otra, que yo no sé que si él siquiera se ha dado cuenta. No se puede decir una cosa y la contraria. Que hace un año decía que era el presidente que necesitaba Venezuela para volver a reinstalar la democracia en Venezuela, y resulta que hoy dice que es el opositor del gobierno. Y a lo mejor es la anécdota de la primera sesión, que para la oposición lo más importante es Venezuela, no es ni siquiera nuestro país. Probablemente, no es ni siquiera nuestro probablemente país. Ya te digo, ya os he dicho que Pablo Casado no ha hablado de ese tema. Es decir, como tema nuclear, que ha dado un repaso en los 3 minutos de todos los aconteceres de esa. Además, ahí está, yo sí lo he escuchado. Lo he escuchado, digo, no lo he escuchado todos los problemas. Que digo que en directo. Yo lo he visto. Ahora cuando también, por eso ahora yo cuando no lo he terminemos, visto. te voy a poner el vídeo. Yo sí, yo lo he visto. Te voy a poner el vídeo porque lo tengo en el WhatsApp y lo va a oír la intervención de Pablo Casado. Lo que os quiero transmitir, que probablemente. Fijaros, el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto en 127.609 millones, me parece. Se hablaba de un incremento del déficit público al 3,8, con una bajada de crecimiento de 1,6. ¿Cómo se paga eso? Pero el problema probablemente es que, como consecuencia de que las sesiones el Consejo de Ministros eran los viernes y ahora son los martes, probablemente porque tampoco me he estudiado la reforma del reglamento de la Cámara, es que lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, ya por plazo, como sabéis, hay 16 grupos ahora, ¿vale? Todas las iniciativas se tienen que registrar y tienen que ser calificadas y aprobadas por la mesa. Además, David lo sabe. Claro, probablemente el que se haya hablado de Venezuela y no se haya hablado del componente económico es por la cuestión de la modificación de la decisión del que el Consejo de Ministros, en vez de celebrarse los viernes, se celebra los martes, y por eso no se haya hablado de lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Bueno, me están mandando incluso notas y demás que me están diciendo, bueno, pues yo esta mañana he escuchado a Alsina, que con el día de la radio ha pasado de la sesión de control y visto lo visto, creo que he hecho bien. O sea que... Y entonces, yo creo que ese puede ser uno de los motivos por el cual los grupos parlamentarios se hayan centrado, fundamentalmente los de la oposición se hayan centrado más en el tema de Venezuela y la interpelación al ministro. Pero Javier, tú y yo lo sabemos, y era ya para decirlo así de una manera más distendida. Todos sabemos que muchas veces se formulan preguntas por escrito, y después la habilidad política te hace preguntar y decir lo que tengas que decir. No, pero previamente... Y ahí no se ha visto... Previamente yo creo que el que ha estado, lógicamente, en clave de jefe de la oposición ha sido Pablo Casado, porque no ha centralizado su intervención en el tema de Venezuela. Yo creo que ni lo tenía la portavoz. Que sí, luego Ana Beltrán sí le ha hecho una pregunta, pero estamos hablando de que lo que tiene más relevancia es la interpelación al presidente del gobierno. Además, tú lo sabes, ¿no? Sí, que cuando que todo el mundo, los 350 están allá a las 9 de la mañana, y en función de cómo vaya desarrollándose la sesión, pues va habiendo más o menos disidencias, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro tema que ha creado bastante controversia. En este sentido, solo te vas a descolgar tú, Javier, lo siento, porque en este caso va a ir José Alberto de la mano del PSOE y de Unidas Podemos. Voy a hablar de la eutanasia, que, bueno, pues Partido Popular y Vox no lo ven, y el resto de partidos, en este caso, sí. Va para adelante, probablemente sea una realidad a partir del mes de junio, porque hay los consensos adecuados al respecto. Y en este sentido, José Alberto, comenzamos contigo. En esto no está de acuerdo con PP ni con... Nosotros siempre hemos mantenido la misma postura respecto a la eutanasia. El derecho a una muerte digna supone una defensa de una ley que permita la defensa del derecho último de una persona a decidir sobre su propia vida. No hay que alargar
más allá de lo necesario, el sufrimiento de las personas cuando se encuentran en situación absolutamente de desahucio vital. Y por tanto, desde Ciudadanos siempre hemos defendido que esta ley tenía que salir adelante y debe salir adelante. Esto es una cuestión al final que es de conciencia, ¿vale? Entonces hay que dar la oportunidad a aquellos familiares y a aquellas personas que así lo deseen, que puedan disponer de este derecho. Habrá personas en el Partido Socialista, en Ciudadanos, en Adelante Andalucía, en Podemos, en el Partido Popular, por supuesto, que a lo mejor por su forma de pensar, por su forma de ser, por sus propias creencias, no estén de acuerdo en aplicarla, pero no podemos negarle a quien quiere ejercer ese derecho que se le pueda quitar. Y por tanto, desde ese punto de vista, en Ciudadanos siempre hemos visto que esta posibilidad siempre había que abrirla. Sonia, vosotros lo tenéis muy claro. Nosotros evidentemente estamos a favor completamente, porque desde luego que no solamente podemos basar que un enfermo terminal tiene que tener unos cuidados paliativos, para que se cuide. Evidentemente, si los cuidados paliativos vemos que sí llevan un resultado beneficioso para el paciente, bien, pero es que hay problemas que no tienen esa solución. Entonces, no podemos basarnos en unos testimonios, en unos testamentos vitales para que la persona certifique que quiere morir de una manera o de otra. Hay que darle, porque es que hay que verse en la situación, de los familiares que están al lado de él, de ese tipo de momento que te llega y tú a lo mejor piensas que nunca, claro, tú crees que no lo vas a necesitar nunca y no te planteas ese problema, pero cuando estás en las situaciones, cuando empiezas a pensar y no quieres ver a nadie malamente, ¿no? O no quieres para otro lo que no te gustaría para ti. Y en verdad, en ese caso, que desde la oposición del Partido Popular tachen de que eso es recortar en gastos sociales. Ahora le vamos a preguntar a Javier sobre ese tema, lo voy a dejar para el final porque va a ser una opinión totalmente distinta. David. Hombre, pues desde el Partido Socialista lo tenemos claro. Es conseguir un derecho más, un derecho individual y un derecho subjetivo. Y se han mezclado aquí algunas cosas que yo creo que tenemos que aclarar. Por un lado es la ley de eutanasia y por otro lado es la ley de muerte digna. La ley de muerte digna es cuando tú ya estás en ese último proceso, que la muerte es inminente, entonces a ti te permiten esos cuidados paliativos para que la muerte pues no sea en principio dolorosa, con sufrimiento. En la ley de eutanasia, al fin y al cabo, es cuando hay un proceso, pero no estás en ese proceso inminente de morir. Es decir, que tú conscientemente, individualmente, que a ti nadie te va a decir que tomes esa decisión. Es más, tiene que ser una decisión libre, consciente, informada, es decir, los médicos, los facultativos tienen que estar allí, médicas. Tienen que ser, y tiene que ser reiterada, es decir, no es solamente un día, sino que tiene que ser una decisión que tú tomes de esa manera, y siempre es ante una enfermedad grave, ante una enfermedad que provoque sobre todo un sufrimiento insoportable, y en ese caso desde el Partido Socialista entendemos que es la conquista de un derecho más. Y digo que es la conquista de un derecho más, y como tal derecho habrá gente que pueda optar y pueda acceder a ese derecho, y otra gente que por su conciencia nunca lo vaya a hacer. Vamos, porque no va a ser una obligación, porque no va a ser. Eso es un derecho. Yo me iba, y hoy estos días explicándolo, a la gente se lo planteaba como por ejemplo cuando la ley de divorcio. La ley de divorcio, tú te puedes divorciar o no divorciar. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, en esa opción te puedes casar o no casar. Es más, entre la derecha hemos visto que la opción, por ejemplo, al divorcio, pues ahí está. La opción al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues el que la ha tenido que poder elegir, porque ha estado ahí, porque es un derecho que se ha conseguido, ahí está. Es decir, es una conquista más en esos derechos civiles que yo creo que desde el Partido Socialista siempre hemos impulsado y que vamos a continuar. Es más, de las primeras leyes vemos como la primera ley que se va a tramitar va a ser esa. Se lo pregunto a Javier, que además, bueno... Está equivocado en tu diagnóstico. O sea, en tu diagnóstico porque va a opinar lo mismo. No, porque es decir, una cosa es lo que piensa el actual Partido Popular sobre determinadas cuestiones, incluida esta,
y otra cosa es lo que en la derecha moderna a la que yo en la que yo estoy piensa. Cuando son temas de conciencia, y lo digo con carácter general, y esto es una opinión meramente personal. O sea, precisamente os he traído como, o sea, no como anécdota, sino para que veáis los posicionamientos más radicales de un extremo y lo que pudiera ser en la tramitación parlamentaria por la composición de la Cámara, lo que pueda salir de esta tramitación. De un extremo a otro, ¿no? En donde aquí hablan de que, insisto, desde el punto de vista personal entiendo que siempre que haya temas de conciencia es bueno, que haya un marco legislativo y lo suficientemente amplio, pero cuando digo amplio, con la suficiente seguridad jurídica. Y estoy hablando no solo de esto, sino del tema del aborto, pues el divorcio. Yo estoy hinchado de divorciar gente y imaginaros, ¿no? Y no me supone ningún trauma. Problema de conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se puede ser tan extremista, es decir, los legisladores tenemos que tener la suficiente conciencia de que no podemos ir en contra de la realidad social. Sí es cierto que no hay ningún debate en la sociedad española que indique que es necesaria esta ley, pero sí es cierto que el gobierno social comunista, por razones de oportunidad, pues la introduce como va a introducir temas de memoria histórica, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que sí es bueno que haya una ley y que haya un marco legislativo, pero que no haya tanta cuestión ideológica en este tipo de temas. Ni podemos llegar al extremo que defienden los más radicales, ¿no? Como es que contraria al ordenamiento jurídico, porque toda vida humana es personal, es indisponible, de que es inhumana porque se acaba con la persona que sufre. Digo, esto los argumentos más radicales, que es profundamente discriminatoria porque acaba aplicándose a las personas con menos recursos económicos, que retrógrada, que convierte a las personas en blanco directo de su eliminación, que es intencional para evitar el debate sobre la urgencia de una ley nacional de cuidados paliativos, que es tramposa porque la eutanasia se convierte en la medida fácil del Estado para cuadrar el presupuesto público y la seguridad social sin aumentar los impuestos. ¿De verdad? ¿Eso porque, qué te ha parecido? No, contradice el juramento impural de los profesionales sanitarios, es totalitaria al exigir la identificación oficial de los objetores de conciencia, es liberticida y es incontrolable. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo, lógicamente, no estoy en estos parámetros, en estos parámetros. ¿Qué es lo que yo pienso? Que es bueno, que haya una tramitación. Que no es bueno que haya una tramitación urgente. Que es bueno que se debata. Y se debata con la profundidad y la serenidad que este tipo de temas, que son especialmente sensibles, merece. Y que, más que un componente ideológico, porque al final cada uno quiere imponer, por la virtud de la mayoría, que sea una solución, a un problema que hay y que lógicamente hay que legislar. Pero no yéndonos a los extremos, yo mucho me temo que los derechos no pueden ser carta libre, ni los derechos pueden estar mermados, o que no haya derechos. Yo creo que en el término medio está la virtud y en el equilibrio. Y el equilibrio es permitir al que quiera el tener acceso al ejercicio de ese derecho. Esto es como me da igual abortar o ir a la iglesia, da igual, que debe de existir todo y no podemos estar contrarios a todo. Pero me da igual, la caza, los toros, que lo quieren prohibir, ¿me entiendes? Que a mí me parece muy bien que haya plaza de toros y que haya toros. El que no le gustan los toros porque no vaya, por lo mismo que la caza. Yo jamás, ¿me entiendes? No he cogido salvo cuando estuve en el Sevilla. Pero el hecho de que esté no significa de que todo, claro, el que quiera ejercer ese derecho, que lo tenga. Y yo creo que eso es bueno. Entonces, creo que la posición, y lo he dicho muchas veces, además me duele porque el que lo ha defendido es un buen amigo mío, que es José Ignacio Echani. Es una persona bastante preparada, pero hay muchas veces que el encorsetamiento de las directrices de los grupos parlamentarios conlleva a que muchas veces tengamos que defender cosas. Hablamos de la disciplina de partido. Pero que yo creo que es un error, y yo lo he dicho aquí,
y no me duelen prendas. Es decir, lo mismo que veo que muchos responsables políticos de mi partido están donde tienen que estar, y es lo que representamos el Partido Popular. Hay otros, y también he dicho los nombres, o sea, recientemente, que me merecen todo el respeto del mundo, pero no comparto sus opiniones, aunque hipotéticamente representamos ambos al Partido Popular. Pero además que yo lo digo abiertamente, es decir, que yo tengo otra manera de pensar, y creo que en determinados temas debemos de estar donde hemos estado siempre, donde dicen los principios rectores de nuestro partido, no donde nos quieren llevar a otros. Perfecto. Si no queréis puntualizar nada más, yo quiero que hablemos de algo que ha sacado Javier en la primera parte del programa, cuando hablaba la Caja Única de la Seguridad Social se va a romper y se le va a entregar la Seguridad Social a los vascos, se van a acercar los precios y demás. Se está trabajando desde antes de que se formara gobierno ya en que salieran adelante unos presupuestos generales del Estado, porque además fue lo que hizo caer a la anterior y convocar unas elecciones, en fin, y se está ya trabajando en ese sentido, se está negociando, y a eso justamente a lo que se refería Javier, y que salió y publicado además en muchos medios de carácter nacional, que se va a dar al PNV, en este caso al País Vasco, la seguridad social, y que se va a beneficiar también con el acercamiento de los presos a las cárceles vascas. En ese sentido, valoraciones, comentamos contigo, José Alberto. Vamos a ver, esto ya es la crónica de una muerte anunciada, o sea, esto ya no nos sorprende. Hace un mes estuvimos hablando aquí también y decíamos que todos íbamos a pagar el acuerdo de gobierno con catalanes, con vascos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que se está pagando el peaje que se había prometido, y se está pagando pronto para que no haya ningún tipo de problema de cara al futuro. El problema de todo esto es que esto se va a hacer pronto y después vendrán más exigencias. De nuestro punto de vista es una barbaridad la ruptura de la Caja Única, la cesión al País Vasco y después las cesiones permanentes que va a haber hacia Cataluña por parte del gobierno actual. No es de recibo. Y ese peaje, lo dije en aquel programa, lo vuelvo a repetir hoy, ese peaje lo vamos a seguir pagando y lo vamos a pagar todo. Lo vamos a pagar con el IVA no devuelto a Andalucía, con una subida de impuestos, con un incremento del gasto público, sin ingresos que justifiquen o que por lo menos equilibren un presupuesto, y con medidas que realmente nos van a afectar en el bolsillo a todos y cada uno de los ciudadanos. David. Hombre, yo entiendo que la postura en este caso de la derecha tenga que ser en este sentido alarmista. Sabemos que la situación y los números que le han dado para el crecimiento de nuestra economía pues son los que son, y tendremos que ajustarnos todos ellos, pero ante las concesiones que decían que se pueden dar, yo no lo sé si eso es una realidad o no una realidad. Yo lo que sí es una realidad es que se van a negociar unos presupuestos generales del Estado, que la oposición lo que peor le sienta es que te saquen adelante unos presupuestos generales del Estado, porque eso significa que gobiernas, y el que gobierna hace cosas, y cuando haces cosas, pues la oposición pues no tiene otra cosa más que asumir que otro está haciendo cosas. El que se le dé concesiones o no se le dé concesión a Cataluña, ya lo vimos hace pocos días aquí, después del pacto aquel del Majestic de Aznar, yo creo que ya no se puede hacer más concesiones a Cataluña de las que en aquel entonces se hicieron. Es decir, y el País Vasco, con el cupo vasco que tiene, lo cierto es que ellos, cuando se les pregunta y salen por la televisión haciendo declaraciones, ellos lo único que quieren es que no se les toque en principio. Yo lo que sé es que cuando en este caso la derecha está hablando, es porque quizá en breve sea una realidad unos presupuestos generales del Estado que a quien va a beneficiar son a todos y cada uno de los españoles. Sonia. Yo es que de este tema estoy un poquito verde, la verdad. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Si evidentemente es un gobierno de coalición, participan distintos grupos políticos, algunas exigencias que pidan habrá que concederle. Evidentemente no creo que esté todavía confirmado esto de la seguridad social para el País Vasco. Se está negociando con todo el mundo, pero quiero decir que al País Vasco, a Cataluña y demás, no nos vamos a sorprender a esta altura de que se le estén dando cosas cuando se le llevan dando desde que la democracia, Javier. Es lo que decía anteriormente, ¿no? Que Pablo Casado
le ha afeado a Pedro Sánchez el nombramiento de la fiscal general del Estado, que le ha afeado, que no ha hablado de Venezuela, le ha afeado la reforma del Código Penal. Digo, al hilo de lo que decía José Alberto, de los peajes, ¿no? Le ha afeado el cuestionar las resoluciones de la Junta Electoral General, el tema de la reforma del Código Penal para hacer un indulto a Junqueras y al resto. ¿Por qué? Porque necesita a Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que todas las decisiones que se están adoptando por el gobierno socialcomunista van orientadas a su propia supervivencia. Si no hay presupuesto general de Estado, esto dura un telediario. Entonces, objetivo número uno, urgente, perentorio del gobierno socialcomunista, aprobar unos presupuestos generales del Estado, como sea, al coste que sea, en el menor tiempo posible, porque esa es la subsistencia de al menos 2 años del gobierno. Vamos a ver auténticas barbaridades, porque ya lo hemos visto. O sea, aquí y la ha apelado Pablo Casado perfectamente. Mire usted que esto no es Venezuela, que es la única referencia que ha hecho a Venezuela, que usted, hace pocos días ha jurado cumplir la ley, y en España lo que se pide es que usted cumpla la ley. Sí, empezó. Que usted cumpla la ley. Que es lo mínimo que, que con eso ha terminado, lo mínimo que se puede pedir en democracia. ¿Qué es lo que ocurre? Que se han convocado elecciones en el País Vasco y en Galicia el 5 de abril. Esto le va a dar la mayoría absoluta al PNV, esto va a reforzar. ¿Por qué? Porque los vascos tienen un concierto económico. Es decir, es que cualquier españolito, todos los que estamos aquí, pagamos bastante más impuestos que un vasco. Cuando el nivel de renta es mucho más grande en el País Vasco que en cualquier territorio del resto de España. Igual que las pensiones máximas están en el País Vasco. ¿Qué va a suponer esto? Pues que hay muchos pensionistas en el País Vasco con pensiones máximas, en donde a través del concierto económico lo que van a seguir siendo unos privilegiados, porque van a pagar menos impuestos y van a recibir las pensiones máximas. ¿Y saben quién las va a pagar? El resto de España. Y estamos en una provincia que desgraciadamente con Orense somos los que menos pensiones cobramos en este país. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que mientras que el Estado español suba el 0,9, pues a lo mejor los vascos le van a subir a los pensionistas el 3%. Y yo creo que es un auténtico error, que lo que va a hacer es, y lo digo con conocimiento de causa porque estuve en el Pacto de Toledo, si se produce la ruptura de la caja única de la seguridad social, lo que vamos a hacer es agravar el problema. ¿Por qué? Porque va a haber estos pensionistas bigs, vamos a llamarlo así, en claro detrimento del resto del español. Y la factura no lo van a pagar los vascos, la factura la vamos a pagar el resto de los españoles. Acaba de sacar el tema de Javier de las elecciones vascas, y bueno, teníamos que sacarlo porque además parece ser que al final no vaya a poner de acuerdo, por lo menos por Galicia, porque ese acuerdo al que se quiere con España suma, o Galicia suma, o País Vasco suma, o Cataluña suma, o que al final mejor unidos. Pues está igual, está como además Ciudadanos quiere abrirlo a otras formaciones, quiere que sea un pacto constitucionalista de partidos constitucionalistas y quiere abrirlo a otras opciones, pero llegado Núñez Feijóo y ha dicho, a mí no me tose nadie en mi comunidad. Pues, es lógico, vamos a ver. O sea, yo soy Núñez Feijóo, además es un hombre, al que yo... De tu cuerda. Yo estoy posicionado justo al lado de él, porque es el hombre sensato, el hombre con criterio, y es lógico, vamos a ver, él está gobernando la Junta de Galicia. Con mayoría absoluta. Pero claro, es que además se lleva también 41, a los independentistas gallegos porque es muy gallego. Toda la vida de Dios, 41 más 0, porque nos guste o no nos guste, Ciudadanos, la comunidad autónoma de Galicia tiene 0. Entonces, claro, 41 más 0 de toda la vida es 41. Y es lo que ha dicho. Mire usted, que yo no me niego a hacer lo que haya que hacer. Pero lo que es evidente que si yo soy un presidente, que encima lo he hecho bien, y tengo mayoría absoluta, mi objetivo es seguir con la mayoría absoluta. Y ojo, y no me cierro a negociar que con mis siglas, que es el PP, que yo soy del PP, que yo no soy de otra entelequia que se pueda pactar, que yo soy del PP, teniendo mayoría absoluta y teniendo 41, que estoy dispuesto a negociar
que bajo la sigla del Partido Popular integre personas que estén en el entorno de Ciudadanos. Y eso lo ha dicho Núñez Feijóo. No, Javier, pero tú sabes que eso no va a ser posible. En fin, la propuesta de Inés Arrimadas, que yo creo que es una propuesta sensata, supone un llamamiento que es absolutamente transversal, que no es simplemente político, que es social, que lo que es intentar cerrar un acuerdo para que... Pero la realidad es la que es. Sí, la realidad es la que es. Está en el territorio, pero está es claro, que, PP sí, Ciudadanos. pero vamos. que es que se reduce, ¿Quién se más se reduce, va a sumar? se reduce porque nos quedamos muchas veces en el titular. Y el titular lleva después un contenido que es mucho más profundo y es una apertura a llegar a acuerdos entre fuerzas constitucionalistas. Se ha hecho también la invitación al Partido Socialista y a personas del entorno de la socialdemocracia que no están tan de acuerdo ya con la deriva que ha tomado el Partido Socialista para que se incorporen a una plataforma, llamémoslo así, de Mejor Unidos, en la que no se pierda ni un voto de los constitucionalistas en territorios como puede ser el País Vasco o como Unidos. puede ser... Mejor Unidos, qué nombre más parecido. Bueno, pues te puedo garantizar que nos separa mucho, pero que no se pierda ni un solo voto de constitucionalistas y de la sensatez dentro de territorios como puede ser el País Vasco, o como puede ser Cataluña, o como puede ser en Galicia, donde a lo mejor la mayoría absoluta se puede perder en detrimento de otras fuerzas políticas. Y aquí, Javier, todos hemos visto lo que ha pasado con el Gobierno de España, donde nos hemos juntado padres con cuñas, con primos, con sobrinos y con el vecino con el que me llevo mal, con tal de alcanzar el poder, ¿vale? Y esa propuesta está abierta a asociaciones, a colectivos, a partidos, evidentemente, y a la sociedad civil, a que se incorporen a una plataforma en la que impere sobre todo la sensatez y el Eso por sentido experiencia común. propia. Es decir, es Donde todos podamos mantener nuestra propia políticamente y identidad. electoralmente, y además ha demostrado tanto por la derecha como la izquierda, y yo te lo digo personalmente. Cuando el PSOE ha querido ir con la izquierda, ¿qué ha pasado? Que el PSOE, o en este caso Izquierda Unida, los 900.000 euros que perdió Podemos cuando votos. 900.000 votos, perdón. ¿Qué estaría yo pensando? 900.000, pues hemos estado hablando de tema climatístico. No, 900.000 votos. Al igual que la suma de PP Ciudadanos, no es la suma de los votos, porque hay gente, afortunadamente en este país, que ya tenemos una cierta cultura democrática, que ya el trágala, eso se ha terminado, digo, pero por la derecha y por la izquierda. Y te lo digo en primera persona, porque yo hice una coalición en el año 2007 y perdí las elecciones, probablemente por eso. Porque la gente entendía que la suma de PP más Baeza Independiente sumaba la mayoría absoluta, que sí, que daban los números, que las encuestas decían que sí, pero que luego la gente dijo que no. Entonces, cuidado, que no nos equivoquemos, que la gente tiene la libertad suficiente y decir, no, es que los que votan al PP y votan a Ciudadanos van a seguir votando en una coalición, digo, me da igual, o PSOE y Podemos, o Podemos con las confluencias y con Izquierda Unida, que no. Que la gente tiene la libertad y que en un momento determinado, hay determinados movimientos que no lo ven. Que yo estoy de acuerdo contigo que en Navarra ha venido bien. Que yo puedo estar de acuerdo contigo de que en Cataluña puede venir bien. Que yo estoy de acuerdo contigo que en el País Vasco también, pero en Galicia no lo veo. David. Hombre, el movimiento de ficha que han hecho claramente es para no coincidir con las elecciones catalanas. Es decir, ya han dicho los vascos, vamos a adelantarnos, y Galicia 3/4 de lo mismo. Aquí lo que se está intentando es ellos que sumen. Esto es como opinar desde la casa de enfrente. Nosotros al fin y al cabo, cuanto más se equivoquen, mejor. Pero lo que es cierto es que quizá a Ciudadanos le interese juntarse en Cataluña para que no se note el descalabro que se van a pegar, igual que se lo han pegado a nivel nacional, porque se lo van a pegar. Y en el País Vasco no existen, pues le interesa juntarse con el PP en el País Vasco porque allí no existen. Y en Galicia, pues le interesa juntarse con Galicia porque, con el Partido Popular, porque el Partido Popular allí es pues, la fuerza con mayoría. Entonces, se están intentando, ya estaba diciendo, de plataformas, asociaciones, están intentando recopilar allí para no pegarse el descalabro. Alberto, ¿crees que en Cataluña ¿de verdad crees que no vaya a bajar?
Yo de todas maneras, vamos, en Cataluña lo tendrán que decidir los votantes, evidentemente. Te digo lo que tú crees. Pero que quien ha defendido con más fuerza la posición de la sensatez en Cataluña frente a un presidente cesado y condenado por la justicia ha sido Ciudadanos. O sea, y Ciudadanos va a seguir manteniendo una importante representación en el Parlamento catalán. Eso estoy absolutamente convencido. Absolutamente convencido. Yo estoy convencido de que Ciudadanos está en descomposición y ya se van a agarrar un hierro ardiendo. Esa es la realidad. Yo estoy convencido, Javier, y me va a perdonar, que España... Pero además, lo mismo que UPyD, es que la historia se repite. Sé que cuando una cosa es predicar y otra cosa dar trigo. Y a Ciudadanos se le está viendo el plumero, como a Unidos, Podemos y determinadas mareas, porque el PSOE y el PP tenemos nuestros errores, tenemos nuestros defectos, tenemos también algunos que dejan mucho que desear, algunos correligionarios que dejan mucho que desear, pero que aquí está todo inventado, que aquí la política está inventada. Y todos los que veníais a descubrir la América, pues luego al final la gente, lo que le va a pasar a vos, que vos ahora mismo estás en la cresta de la ola, lo mismo que vosotros tuvisteis, y que de 57 habéis pasado a 10. Y que os veo como Rosa 10. Mira, Javier, aventura un futuro idílico en el que el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que lleváis décadas aquí, sois los únicos que vais a quedar. Y yo te puedo garantizar que esta sociedad necesita más que nunca un partido de centro, liberal y progresista como es Ciudadanos. Y estoy convencido. Que por lo menos es genuino. No, pero no de centro. Y yo estoy convencido, y lo veremos de aquí a un tiempo, que Ciudadanos no solo se mantendrá, sino que crecerá. Bueno, las elecciones vascas, las gallegas y las catalanas también van a ser pronto, nos vamos a seguir aquí viendo y podemos seguir valorando todos estos temas, Sonia. Madre mía, ¿te das cuenta tú que aquí siempre nombran a PSOE y Partido Popular? Los demás no tenemos derecho a opinar ni a meternos ni a abrirnos puertas. Tantos años. Yo qué sé, cuando se han creado nuestros partidos de José Alberto y el mío, por algo será porque la gente acaba descontento con lo suyo y necesitan otras puertas abiertas para poder reivindica sus derechos y su... En el caso de Unidas Podemos, pero ahora iba a corregir a Javier, que lleva diciendo todo el rato, digo, pobre Sonia, porque tú estás, porque Podemos en el gobierno, digo, bueno, Unidas Podemos, que Sonia de Izquierda Unida, que Sonia de Izquierda Unida. Se comprende. Pues lo dicho, David, muchísimas gracias. A vosotros. José Alberto, muchas gracias, como siempre, como estas dos veces, esperamos que sigas acompañándonos. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias para tu tranquilidad. Yo prefiero al Partido Comunista, porque prefiero a los genuinos que no a me salvo por algo, ¿sabes? Por ahí te vas a escapar, y porque es la primera vez, y han sido más hablando. Bueno, espero que haya estado cómoda. He estado cómoda, ha sido bueno. Ha sido una primera toma de contacto. Sí. Para ti ha sido una primera toma de contacto que está muy bien. Que ya me he relajado, ahora al final ya cuando me he relajado. Así cuando ha terminado, pues poquito a poco y lo que tienes que hacer es venir más veces y te vas teniendo, vale. Ya ves que son buenos. A todos ustedes, pues como siempre, gracias como cada semana por estar ahí, por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita y volvemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches.